Comentamos anteriormente que además de HL7 versión 2, o sea, del estándar de mensajería eh, más popular en el mundo, estaba desarrollado ya el estándar de la versión 3. Y en realidad también hay otros estándares posteriormente desarrollados. En realidad la propia versión 3 tiene más de 10 años, bastante más de 10 años de desarrollo. La pregunta es ¿por qué se desarrollan nuevos estándares? Y eso es simplemente porque la mensajería, tal como está planteada en la versión 2, no es suficiente. Hay algunos aspectos de las organizaciones de salud que no están cubiertos por el estándar de mensajería de la versión 2. Un caso particularmente importante, no, no abordado por la versión 2, es que la información normalmente está interrelacionada. O sea, con la versión 2 nosotros podemos mandar un dato, como por ejemplo los datos del paciente, un alta de un paciente, o podemos dar en un mensaje poner una cantidad determinada de análisis de laboratorio, pero lo que no podemos hacer, a lo que está limitado la versión 2, es qué es lo que pasa cuando lo necesitamos hacer como grupo relacionado con algún concepto. Por ejemplo, queremos enviar signos y síntomas relacionados con un diagnóstico particular. En ese caso, la versión 2 está limitada a enviar signos, a enviar síntomas, a enviar un diagnóstico o varios diagnósticos, pero no tiene eh, la semántica suficiente, la mensajería de HL72, como para que los signos y síntomas que enviamos estén relacionados con un determinado diagnóstico que también estamos mandando. La versión 2 está basada puramente en la mensajería y posteriormente la versión 3 tiene una serie de estándares publicados. Uno de los más importantes es que tiene un modelo de referencia de información. Lo vamos a ver como un modelo de clases que lo podemos de alguna manera asimilar a lo que vimos como un esquema entidad-relación, pero en definitiva es un modelo de datos que oficia de base para la información en salud. Después aparecen características mínimas para el registro médico electrónico, eh, estándares relacionados con los tipos de datos, con contabilidad y facturación, con manejo de personal, con manejo de turnos, con resultados de laboratorio y una serie de estándares más de lo cual nosotros vamos a ver apenas dos particularmente. ¿Qué significa eso de que esta versión 3 tenga un modelo de referencia de información, como se denomina, o como dijimos, un modelo de datos que debiera ser común a todos los sistemas que cumplen con el estándar HL7 versión 3? Significa en primer lugar que el intercambio de información va a poder ser directo porque tienen una estructura en común. O sea, eso que decíamos en la versión 2, que se comunicaban dos sistemas que entre sí no se conocían cómo eran sus modelos de datos, no pasa en la versión 3, donde hay especificado un modelo de datos común a todos. Entonces, un esquema que puede explicar esta situación es el que vemos acá, donde hay n sistemas, tienen todos el mismo modelo de datos común,
y su base de datos, en cada caso, está basada en ese mismo esquema de información. Por lo tanto, no va a haber un codificador y decodificador porque el modelo de información es el mismo. Vamos a ver de qué se trata un poco superficialmente el modelo de información. Vamos a hacer acá un ejemplo con una parte muy particular de todo el modelo de información que tiene que ver con cómo se almacena en el modelo de referencia de HL7 versión 3 los conceptos de personas, de médico, de paciente, de enfermero, de familiar de paciente, etc. Básicamente está esto relacionado con un concepto central que es el de rol. El rol es el que una persona o una entidad o una institución cumple en la dinámica de las relaciones que se establecen en la salud. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla que es la de tipo de rol. ¿Qué es un tipo de rol? Bueno, un tipo de rol es paciente, médico, enfermero, familiar de paciente, un contador inclusive que trabaja en una clínica. Y en persona lo que se almacena son los datos personales de cada una de las personas. Simplemente sin designar si esa persona es médico o es paciente, porque la realidad es que en la salud la misma persona que en un momento dado es paciente, en otro momento, en otra acción, puede cumplir el rol de médico u otro. Eso se establece con esta relación muchos a muchos, que es la de rol. O sea, por un lado tenemos persona, por el otro lado tipo de rol, y la misma persona puede ejercer diferentes roles. También aparece en este esquema otro concepto que es el de relación entre roles. Piensen ustedes que en una consulta médica está por un lado el paciente y por el otro lado el médico. Bueno, eso se establece acá con esta tabla que especifica la relación entre roles. Esa relación entre roles en realidad no necesariamente tiene que ser entre un par de roles, como el de médico-paciente o el de la madre y el bebé, sino también puede ser entre varios roles, más de dos. Por eso están estos corchetes acá, significando que puede ser un arreglo de roles. Por ejemplo, un equipo de cirugía. Un equipo de cirugía está normalmente compuesto por el cirujano, el anestesista, un ayudante de cirujano, instrumentista, etc. Esta forma de establecer relaciones se extiende a todo el modelo que vamos a ver enseguida del modelo de datos de HL73 y en realidad después vamos a ver otro estándar más que también está basado en esta idea. Acá vemos el modelo de referencia de información o el modelo de datos, como llamamos, de HL7 versión 3, está basado en tres bloques principales. Uno es el de las entidades que nosotros lo simplificamos recién como personas, pero que en realidad está compuesto de personas, de organizaciones que podrían ser los propios departamentos del hospital o secciones como terapia, etcétera, lugares
Otro bloque importante es el de roles, que es el que termina convirtiendo esas entidades circunstancial o eventualmente en pacientes, médicos, hospitales, determinados estados o eh, enfermeros, instrumentistas, etc. El tercer bloque por el cual está compuesto el modelo de referencia es el de las acciones, que en definitiva son las actividades que ocurren en el sistema de salud en general. Eh, las citas programadas por turnos, los encuentros como consultas médicas o como las propias cirugías o prácticas médicas, las actividades de observaciones clínicas, que como ya vimos están compuestos de signos, síntomas, diagnósticos, etcétera. O sea, el hecho de generar cualquiera de esos elementos, la facturación y otras acciones que eventualmente puedan realizarse en las actividades de salud. Junto con eso aparece los elementos que relacionan esos tres elementos de base, digamos, entidades, roles y acciones. Uno ya lo vimos en el modelo más relacionado con los roles de las personas, pero que sí se generaliza en relaciones entre roles. Las relaciones entre roles eh, establecen relaciones entre médico-paciente, como vimos anteriormente, pero como también las entidades eh, están compuestas por organizaciones, lugares, etc., la existencia de un médico asignado a una determinada sala o asignado a la unidad de terapia intensiva también es una relación entre roles. Por otro lado, existen las relaciones entre acciones. Las relaciones entre acciones eh, permiten relacionar, por ejemplo, una internación con una facturación, los signos, síntomas, etcétera, con un diagnóstico, diagnósticos con tratamientos, etcétera. Algo que, como mencionamos anteriormente, el modelo de la mensajería de HL72 no estaba en condiciones de resolver, sino el modelo de mensajería de HL72 es absolutamente lineal, no establece relaciones entre los conceptos. Y finalmente, otra relación existente entre los conceptos que vimos es el de participación. O sea, en las acciones determinadas, una observación clínica está relacionada por un médico, por ejemplo. Acá vemos el modelo de referencia de información, realmente cómo es el esquema. En realidad es un esquema de clases que de alguna manera podemos asimilarlo un poco a un esquema entidad-relación, aunque no es exactamente así, porque acá, por ejemplo, tenemos herencias y las relaciones no se establecen de la misma manera entre las diferentes entidades. Pero bueno, están señalados con colores lo que vimos como bloques más generales en el slide anterior. Esto es simplemente para que veamos un poco más de qué se trata el, el modelo de referencia de información. Entonces, si hay un modelo en común, la pregunta es si es necesario la mensajería como la teníamos en la versión 2. La realidad es de que la mensajería sigue siendo necesaria porque el hecho de tener un modelo en común no significa que las bases de datos reales, físicas de cada uno de los sistemas
sean las mismas. Lo único que significa es que las bases de datos de los sistemas que vemos acá, S1, S2, SN, etcétera, están realizados bajo el mismo modelo, pero su contenido de datos es propio. El sistema que tenemos en un hospital, eh, por ejemplo, en uno de los hospitales públicos, no significa que sea el mismo que en otro, inclusive podrían ser sistemas basados en el mismo modelo de datos que representen, como habíamos ejemplificado antes, distintos departamentos de un mismo hospital o clínica. En ese caso, la mensajería sigue siendo necesaria porque un paciente que está en el sistema 1 no significa que esté en el sistema 2, por lo tanto hay que enviarle los datos cuando el sistema 2 lo requiera. Lo que sí no va a hacer falta es codificar o decodificar, porque al ser el mismo modelo, los datos son exactamente los mismos, las estructuras son las mismas. Así como vimos, aunque sea como comentario, la estructura de los mensajes de HL72, que vimos que era una estructura absolutamente lineal, donde hay una secuencia de valores separados por barras verticales. El mensaje HL73 tiene una conformación diferente, está basado en el estándar XML. Cuando vemos la estructura de una página web hoy en día, es similar, basada también en el mismo estándar, aunque con etiquetas diferentes. Pero esto sería una parte de un mensaje de HL7 versión 3. Lo que es importante acá es de que está basado en etiquetas. Acá, por ejemplo, tenemos una etiqueta que abarca todo el resto, que es una observación de algún evento que tiene que ver, en este caso, con una medida de glucosa. El hecho de que haya identamientos entre las diferentes etiquetas significa que hay una relación jerárquica. Por ejemplo, acá hay una etiqueta que es el rango de interpretación, que en realidad lo que dice cuál es el mínimo y el máximo eh, considerado como normal para una medida de glucosa. Y acá tenemos el valor bajo, o sea, el mínimo, y el valor alto o máximo de las medidas de glucosa. Esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, de que en HL73 la mensajería, así como el modelo de datos, permite que haya una relación jerárquica entre los datos, un agrupamiento de datos. Acá estos dos datos, el bajo y el alto, están agrupados bajo este otro valor o este otro concepto, que en realidad que es el rango de interpretación y que a su vez está bajo otro que es el rango de referencia. Acá sintetizamos una comparación entre la versión 2 o la idea de la versión 2 y la idea de la versión 3. En la versión 2 tenemos acá n sistemas y en los cuales vemos que los modelos de datos sobre los cuales están basadas, desarrolladas cada una de sus bases de datos, son diferentes entre sí. Por lo tanto, cuando yo quiero mandar un mensaje del sistema 1 al sistema 2, tengo que codificarlo a la mensajería HL72, en este caso, y después decodificarlo. En el caso de la versión 3, todos los sistemas están basados en el modelo común, el modelo de referencia común o RIM, o Reference Information Model,
Por lo tanto, cuando necesito enviar un mensaje del sistema 1 al sistema 2, no necesito codificarlo y por supuesto el sistema 2 tampoco va a necesitar decodificar algo que está en el estándar de mensajería basado en el mismo modelo. Por lo tanto, ambos sistemas van a comprender los mensajes que se están enviando y bajarlos automáticamente o sin necesidad de decodificar a su propia base de datos. Uno de los estándares más importantes, en realidad quizás el más usado de HL7 versión 3, es el estándar de arquitectura de documentos clínicos, o CDA. Este es un estándar que está basado en el mismo lenguaje de etiquetas que vimos como XML, como en el que está basado las páginas web actualmente, si bien no son exactamente iguales, pero la base del lenguaje de etiquetas es el mismo estándar. Este sirve para intercambiar y presentar documentos clínicos, con un concepto diferente al de mensajería, porque el estándar de mensajería en HL7.2 y en HL7.3 está hecho sobre la base de que yo tomo los datos de la base de datos de un sistema, los envío como mensaje a otro sistema, este otro sistema, ya sea decodificándolos o no, según el estándar, ubica esos datos en su propia base de datos. El estándar de documentos clínicos no requiere, en realidad no hace eso, no toma, el receptor no incorpora esos datos a una base de datos, sino simplemente es para lectura, presentación o generación de un informe, por ejemplo, impreso. Esto se usa, por ejemplo, cuando un laboratorio tiene que enviar al médico solicitante o enviar un informe impreso acerca de los resultados de análisis o se usa en imagenología como complemento de informes de imágenes o determinados documentos administrativos. Pero no es una mensajería que comienza en una base de datos y termina en la otra. Acá tenemos un esquema básicamente de en qué consiste a nivel más general un documento CDA. Básicamente está compuesto de un encabezado y un cuerpo. En el encabezado va a haber datos que tienen que ver con, por ejemplo, el médico que solicitó un estudio, el paciente al cual se está refiriendo el estudio, etc. Y en el cuerpo, en los componentes, va a estar los datos propios del estudio, glucosa, datos de análisis de orina u otros datos de sangre, eh, o los medicamentos prescriptos en una receta, o los elementos de una dieta, por ejemplo. Acá tenemos cómo está configurado el encabezado. Fíjense que son etiquetas que tienen que ver con el estándar XML, como dijimos previamente. Hay una identificación del estudio, eh, documento, tipo de documento, fecha de creación del, del documento que se está enviando, del código para establecer el nivel de confidencialidad que requiere este determinado documento a tenerse en cuenta sobre quién puede leer o no este documento.
O sea, acá lo que estamos haciendo es una descripción de esa primera parte que llamamos encabezado. El cuerpo, a su vez, eh, tiene más que ver en su estructura con ese anidamiento o composición jerárquica del que hablamos antes. Fíjense que está compuesto por una sección y después adentro hay actos. Actos tienen que ver con el concepto que hablamos de actos o acciones en el modelo de referencia de la versión 3 de HL7 del modelo de datos. Ahí van a haber estudios clínicos, signos, síntomas y como tienen la posibilidad de relación jerárquica, obviamente puede haber diagnósticos relacionados con signos y síntomas, agrupamientos de estudios bioquímicos, etcétera. Acá finalmente vemos un ejemplo de un modelo de conexión basado en HL73. También se conectan todos a una red TCP/IP, o sea, la misma que usa Internet. Esto podría ser una conexión hecha con un sistema en Internet. Y de hecho a esta conexión también podrían asociarse sistemas que están basados en HL7.2, o sea que a este bus de conexión lo podrían compartir tanto sistemas en HL7.2 como en HL7.3. En el ejemplo este, el laboratorio envía los resultados a un médico solicitante que tiene un sistema de historias clínicas basado en HL7.3. Por lo tanto, no necesita ninguna codificación el sistema y simplemente el sistema de historia clínica recibe los datos generados por el laboratorio. Acá en realidad lo que deberíamos adjuntar son flechas directas que obvien cualquier codificación. Lo que sí hacemos es que si cualquiera de estos, tanto el laboratorio como el propio médico que está trabajando con el sistema de historias clínicas, quieren enviar los datos para que el sistema de información hospitalaria lo pueda observar mediante el estándar de HL73, el estándar que vimos como CDA, lo codifica en el formato CDA y el otro sistema lo que tiene que tener es un intérprete para poder presentarlo. No lo decodifica porque no va a ir a parar a la base de datos del sistema GIS. Simplemente en una pantalla lo va a poder presentar o lo va a poder imprimir en un informe, etc. Pero no hay un proceso de decodificación. Solo un sistema que permita interpretar los datos XML CDA que está enviando cualquiera de los sistemas. Finalmente presentamos el diagrama de intercambio de mensajes donde, como habíamos visto en HL7.2, podemos vislumbrar cómo es la secuencia, cómo es el desarrollo temporal de la secuencia de envío de mensajes.
En el primer caso, la terminal del laboratorio, una terminal determinada del laboratorio, envía a una de consultorio externo un informe con los resultados, por ejemplo, del laboratorio. En ese caso, envía vía CDA para que en el consultorio el médico pueda verlos. Fíjense que en este caso no tenemos ninguna devolución, no hay una mensajería sobre la cual haya un menú de mensajes. Sin embargo, nosotros vamos a generalizar todo como mensaje CDA, porque en realidad, como es un estándar basado en XML y tiene unas determinadas reglas, en realidad cada institución, cada hospital, cada sistema de salud puede hacer una particularización propia de acuerdo a sus necesidades de cómo va a ser el contenido de sus mensajes CDA, cómo los va a estructurar. Por lo tanto, no hay un menú prefijado como en HL72 de que había 106 mensajes. Acá en este caso vamos a generalizarlos como mensaje CDA. Y cada institución hará su propia particularización de cómo es un mensaje para el envío de datos de laboratorio, cómo es un mensaje para CDA para envío de datos de farmacia, etc. Lo otro que no tenemos acá es un mensaje de recepción de el informe CDA. En cambio, el mismo laboratorio, en esta situación, en este ejemplo, envía un mensaje HL73. En este caso sí hay menú de mensajes, aunque nosotros no vamos a hacer ningún trabajo particularizando cada mensaje de la versión 3 de HL7, simplemente lo generalizamos como que es un mensaje HL7 versión 3 que envía el laboratorio al sistema de información hospitalaria para que sí se guarde en la base de datos del sistema de información hospitalaria. El sistema de mensajería de HL73 también tiene un mensaje de recepción, con lo cual se completa el mensaje una vez que el que envía recibe la información de que el sistema receptor recibió correctamente el mensaje.